Material muy curioso. Un texto corto titulado simplemente texto. Sí, y que plantea una pregunta muy interesante. Totalmente. La pregunta es, ¿cómo se puede cocer un escenario que, asociamos con algo solemne o incluso con el terror, como un cementerio? Y convertirlo en una comedia. Exacto. En una comedia que es casi desternillante. Es una pregunta excelente, sí. Porque no es nada fácil, ¿eh? Exige un control del tono muy preciso. Y en este texto, la respuesta parece estar en un único elemento. La protagonista. La protagonista. Una mujer, Felicia, que es tan impaciente y tan testaruda que es capaz de doblegar la realidad, o por lo menos el género literario, a su voluntad. Justo. Así que nuestra misión hoy es desgranar esa construcción. Vamos a explorar a Felicia y a ver cómo sus decisiones, su carácter, transforman lo que podría ser un drama en una comedia de errores casi surrealista. Veremos las herramientas que usa el texto, desde el humor más físico hasta la personificación, para conseguirlo. Y veremos que muchas veces el conflicto más entretenido no es contra un monstruo o un villano, es contra uno mismo y, bueno, contra las consecuencias de ser como es Felicia. Pues empecemos por ahí. ¿Quién es Felicia? El texto nos la presenta con 3 pinceladas maestras. Sí. Nos dice que es curiosa, que va a todas partes con su bastón y por encima de todo su paciencia. O la falta de ella. Exacto. Una paciencia inversamente proporcional a su edad, o sea, nula. Y lo bueno es que el texto no solo lo dice, sino que te lo demuestra desde la primera línea. La escena inicial es una llamada de teléfono. Con su amigo, Antonio. Eso es. Él le pide que le espere para ir juntos al cementerio. Y la respuesta de ella es de manual, vamos. Le dice, sí, claro, te espero. Pero es una mentirijilla, ¿no? Porque mientras lo está diciendo, el narrador nos aclara que ya está bajando las escaleras. Claro. Con una mano en el pasamanos y con la otra ya buscando el móvil para pedir un taxi. Me encanta la frase que lo resume todo, que podría ser el lema de su vida. ¿Cuál? Felicia podía esperar, pero prefería no hacerlo. Es que esa frase es mucho más que un detalle gracioso. Es literalmente el motor de arranque de toda la historia. Esa pequeña decisión, esa incapacidad para esperar 10 minutos es la primera pieza de un dominó. Que va a caer de forma espectacular. Totalmente. Lo brillante aquí es que el conflicto central se establece sin necesidad de antagonistas externos. La lucha de Felicia es contra las consecuencias de su propia impaciencia. Ella es la causa y la víctima de todo lo que va a pasar. Es una bola de nieve que ella misma empuja colina abajo. Y bueno, esa bola empieza a coger velocidad en cuanto llega al cementerio. La descripción es buenísima. Llega sola, decidida, y se ajusta el bastón como si fuera una espada de exploradora. Ya te está diciendo que no va de visita. No, va de conquista. Va de conquista, pero el territorio se le pone en contra. Su primer obstáculo no es nada sobrenatural. No, es algo mucho más mundano y, si quieres, frustrante. El camino principal está en obras. Un caos. Tierra removida, zanjas, señales de desvío puestas de cualquier manera. Y aquí es donde su carácter vuelve a tomar el control. En lugar de hacer lo que haría una persona sensata, que es buscar la ruta alternativa, Ella aplica su lógica imbatible, como la llama el texto. que es una lógica muy particular. Piensa, y lo cito, si el camino iba recto, pues recto voy. Es tan simple y tan equivocado que hasta resulta adorable. Y claro, se mete de cabeza en el barrizal. Es la impaciencia hecha acción, literalmente. La ruta larga es inaceptable, así que elija la ruta imposible. Y a partir de ahí, la historia abandona cualquier solemnidad. Y se convierte En una sucesión de gags casi de dibujos animados. Es que es puro slapstick. Lo primero que pasa es que, mientras avanza a trompicones, no ve una cruz de mármol. Y se da un golpe tremendo. El texto lo narra con una onomatopeya muy seca. ¡Pum! Sí. Pero lo mejor es su reacción. No es un simple ay de dolor. Es una queja directa a la gerencia celestial. ¿Qué dice? Dice, ay mi cabeza. Señor, avise antes. Es que eso es clave. A ver, el humor físico, el golpe, la caída, eso funciona por sí solo. Pero lo que lo eleva es el comentario. Ella nunca es una víctima pasiva. No, para nada. Se cae, pero conserva la agudeza mental para echarle la culpa a Dios por la falta de señalización.
Ese contraste entre su vulnerabilidad física y su invulnerabilidad verbal es lo que la hace tan magnética. Y no ha terminado de quejarse y ya viene el siguiente desastre. Sigue caminando, un poco mareada por el golpe, resbala en el barro y ¡plaf! Desaparece. Desaparece. Ha caído en una tumba vacía, recién cavada. Y su primera reflexión desde el fondo del hoyo, en la oscuridad, es de una calma que asusta. Es increíble. Dice, bueno, esto no estaba en el mapa. Es que cualquier otra persona estaría gritando presa del pánico. Y ella lo analiza como si fuera un error en una guía de viajes. Exacto. Y aquí la historia demuestra su tesis. El escenario es gótico, la situación es de terror, pero el personaje es de comedia. Y el personaje siempre gana. Su sarcasmo es como un escudo que nos da permiso para reírnos de la situación en lugar de angustiarnos. Reímos con ella, no de ella. Y cuando parece que la cosa no puede ser más extraña, descubre que no está sola en el hoyo. Aparecen dos habitantes muy peculiares. El primero es un clásico del género de terror, una rata. Sí, el texto además juega muy bien. Primero introduce el sonido para crear tensión, ese shh, shh, chic, y luego la describe como enorme. Es el manual del susto fácil. Pero, de nuevo, Felicia lo desactiva por completo. Su reacción es oro puro. En lugar de gritar, susurra con una ironía total. Ah, perfecto. Visita guiada con fauna incluida. Ha convertido una escena de película de miedo en una queja a una mala agencia de viajes. Es genial. Neutraliza el cliché del terror con el sarcasmo. Exacto, pero el segundo habitante es para mí mucho más interesante y original. El eco. El eco. Se convierte en un personaje con entidad propia, casi en su antagonista cómico. Totalmente. Es una conversación surrealista. Ella grita desesperada. ¡Ayuda! Y el eco, muy obediente, le devuelve. ¡Ayuda! Pero la cosa se empieza a torcer. Ella cambia la palabra. Grita «ayúdame» y el eco, con una malicia acústica que no se entiende, le contesta «dame». Y eso ya la saca de sus casillas. Es que lo fascinante es que se pone a discutir con su propio reflejo sonoro. Le grita «no, dame no, ayúdame». Está lidiando con una rata gigante y con un fenómeno físico que parece que le está tomando el pelo. La situación es de un absurdo maravilloso. ¿Y qué función cumple el eco aquí, más allá de la comedia? Porque parece algo más que un simple chiste. Es una herramienta narrativa brillante. Por un lado, acentúa su soledad de una forma muy cruel. Su única compañía es su propia voz, pero distorsionada, vuelta en su contra. Claro. Convierte su única herramienta de salvación, su grito, en una fuente de frustración. El entorno no es malvado, es peor, es indiferente y juguetón. Se está burlando de ella. Simboliza la impotencia de una forma muy original y cómica. Y mientras Felicia está en su batalla particular contra la física y la zoología, el texto hace un corte y nos lleva con Antonio. Un cambio de perspectiva que es fundamental para entender la historia, ¿no? Vemos la otra cara de la moneda. Es un movimiento narrativo muy inteligente. A través de Antonio, el autor nos muestra lo que habría pasado si se hubiera tomado la decisión correcta. Claro, la deducción de Antonio en casa es la clave. Se dice a sí mismo, esta mujer dijo, te espero. Eso significa que ya se fue. La conoce perfectamente. Conoce su impaciencia, que es el origen de todo, y actúa en consecuencia. Va al cementerio y, a diferencia de Felicia, él sí que actúa con lógica. Sigue las pistas que ella ha dejado, que son un desastre, claro. Huellas de barro, marcas del bastón. Su comentario es genial. Solo tú puedes dejar un rastro como un detective torpe. Pero aquí viene lo mejor. La historia nos pone a prueba. Antonio llega a la misma encrucijada que Felicia, la zona de obras, y por un momento piensa lo mismo que ella. El camino sigue recto. Pero el destino o la cruz de mármol interviene. Su bastón también choca contra la cruz. Clonk. Es el mismo obstáculo, pero la reacción es el día y la noche. Felicia se quejó y siguió adelante. Antonio se asusta. Piensa que es una mala señal, un aviso, y su instinto le dice que dé la vuelta y busque el camino seguro. Y ese paralelismo es lo que eleva el relato. Es casi un experimento controlado. Desde luego. Misma situación, mismo estímulo, dos personalidades opuestas. La impulsividad de Felicia la lleva al hoyo. La prudencia de Antonio le salva. El texto no necesita decirnos que la prudencia es mejor. Nos lo demuestra de una forma práctica, elegante. Es un ejemplo perfecto de mostrar, no contar. Por suerte para Felicia, aunque Antonio decide irse, algo le detiene.
Oye los golpes del bastón de ella contra la piedra. Tac, tac, tac. Y su voz. Y su voz. Se acerca al borde del agujero. Y entonces tenemos el diálogo del rescate, que es la culminación de todo este absurdo. Un diálogo memorable. La pregunta de Antonio es la de cualquier persona normal en esa situación. Pero mujer, ¿qué haces ahí abajo? Y la respuesta de Felicia, desde el fondo de una tumba, sin un ápice de pánico, es simplemente... Turismo rural. Es que hay que tener una compostura increíble para soltar esa frase en ese momento. Totalmente. Y para rematar la escena, el eco decide que quiere participar. Cuando Felicia le advierte a Antonio de la rata, el eco repite con un dramatismo innecesario: ¡Rata! Y cuando le dice que tenga cuidado al bajar, el eco insiste: ¡Cuidado! Con eso el eco se gradúa como personaje de pleno derecho, ¿no? Sí, sí. Ya no es un fenómeno físico, es un tercer interlocutor que comenta la jugada añadiendo una capa más de surrealismo. Esto demuestra la coherencia del tono de la historia. Incluso en el momento de máximo peligro, el del rescate, el humor y la personalidad de Felicia nunca flaquean. Su ingenio es su verdadera herramienta de supervivencia. Más útil incluso que el bastón. La historia avanza hacia su conclusión. Salen del hoyo, y la imagen final de ellos dos es muy tierna, la verdad. Riéndose nerviosos, llenos de barro. Y la reflexión final de Felicia sobre toda la odisea es la guinda del pastel. Bueno, al menos no me aburrí. Es ella el estado puro. Completamente fiel a su carácter hasta la última palabra. Para ella, el aburrimiento es un destino peor que caerse en una tumba. Y después de esta conclusión, el narrador nos ofrece una moraleja explícita. Como en las fábulas clásicas. Exacto. Nos dice: si vas al cementerio, ve acompañado. Y lo justifica con un resumen de la aventura. Nunca se sabe si te vas a encontrar con obras inesperadas, con ecos bromistas. O con una rata sociable con ganas de hacer amigos. Pega nada. No es un consejo gratuito que aparece de la nada. No, para nada. Toda la historia ha sido una demostración práctica y muy entretenida de esa idea. Cada uno de los peligros que menciona ha sido un obstáculo real que Felicia ha tenido que superar por ir sola. Pero cuando crees que la historia ha terminado con su lección aprendida, hay un último giro, un pequeño epílogo que lo cambia todo. Sí, es un remate fantástico. El texto dice que, según cuentan, en esa parte del cementerio todavía se oyen susurros. ¡Cuidado! ¡Rata! ¡Ayuda! Y la frase final abre la puerta a lo fantástico. Dice que probablemente sea el eco. O la rata contando la historia. Servicios en grabación de la